En Venezuela se vive un momento distópico en el que los ganadores de una elección tienen que bregar para que la voluntad popular se respete y empezar así a trabajar para recuperar a una de las naciones más ricas del mundo, hoy sumida en la miseria por la acción de sus gobernantes. Esto mientras el ejercicio represivo de la dictadura de Nicolás Maduro se agiganta. Hoy nos acompaña Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana, quien viviera en carne propia la persecución del gobierno de Nicolás Maduro, que lo encarceló. Buenos días, Leopoldo. Buenas tardes allá en Madrid. Bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Leopoldo, aunque el poder lo tenga todavía Nicolás Maduro, la oposición ha ganado estratégicamente la partida. El régimen de Maduro no termina de encontrarle una salida a la crisis de legitimidad que tiene sobre sus hombros y diariamente da pruebas de su debilidad. Ahora, ¿cómo se rompe una dictadura que está acostumbrada a inhabilitar opositores, a jugar con cancha inclinada, a robarse las elecciones, pero también está acostumbrada a soportar condenas internacionales y a reprimir hasta la muerte a sus opositores? Mira, lo ocurrido es evidente y no se puede tapar. Hubo una victoria gigantesca, como nunca en la historia de Venezuela. Se ganaron todos los estados de Venezuela, todos los municipios. Edmundo González ganó con el voto popular de 70% de los venezolanos. Si se hubiesen sumado los venezolanos que están en el Ecuador, que están en Argentina, en Chile, en Colombia, en los Estados Unidos, en España, en todas partes del mundo, la victoria hubiese sido de 80%. Eso no se puede ocultar. Maduro ha impuesto un fraude, pretende hacer cumplir ese fraude a sangre y fuego, ha reaccionado con represión masiva, han habido decenas de miles de personas detenidas, desapariciones forzosas, madres buscando a sus hijos que no consiguen desde hace días ya, y dirigentes que participaron en este esfuerzo para la elección, como Freddy Superlano, Roland Carreño y otros, que han sido secuestrados por la dictadura. Pero la dictadura no puede tapar el sol con un dedo. A nivel internacional, quienes apoyan hoy a Maduro en el reconocimiento de ese fraude, sin sorpresa, son los países autocráticos del mundo: China, Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Bielorrusia, Nicaragua. Esos son los países que no tienen elecciones, que no respetan los derechos humanos, que no tienen Estado de Derecho, que están del lado de la dictadura. Del lado de la democracia hemos visto los países de la región, ¿no? Y sin distingo ideológico, países como México, Colombia, Chile y Brasil, que históricamente han estado cercanos a la dictadura de Nicolás Maduro y a Chávez, están cuestionando los resultados. Así que es evidente que lo ocurrido es algo que hay que reconocer, hay que hacerlo cumplir, hay que cobrar la victoria, como lo ha dicho Edmundo González y María Corina Machado, y en esa fase estamos. Y quiero decirte a ti, a todos quienes nos escuchan, y a mis hermanas y hermanos venezolanos, que estamos optimistas y tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas porque hemos logrado lo más importante, que es ganar una elección. No es lo mismo sentirse mayoría que saberse mayoría, aplastante mayoría por el cambio, como hoy lo somos los que queremos una transición a la democracia en Venezuela. Leopoldo, decía usted hace un momento, sin sorpresas. ¿No fue sorpresivo el triunfo multitudinario, la barrida que le pegaron ustedes a la dictadura de Maduro en las urnas? Sí, no fue una sorpresa, pero tampoco ha sido una sorpresa la reacción del gobierno para mantenerse a toda costa en el poder. En el guión de los abusos de Nicolás Maduro y sus cómplices ya se ha dado un paso más, el de la imputación de delitos a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. ¿Ese gesto es desesperación o sencillamente torpeza? Bueno, es fragilidad, es una señal de fragilidad. Maduro pretende imponer con terror, con persecución, con amenaza, lo que no puede hacer con los votos. Y eso lo presenta desnudo ante Venezuela y el mundo. Maduro, a pesar de que está mostrando la fortaleza de la represión, también está mostrando la debilidad de la legitimidad. Y sí, está amenazando a Edmundo González, está amenazando a María Corina Machado. Hoy el fiscal arremete en contra de Edmundo González por no arrodillarse ante las instituciones de la dictadura. Y sin duda, esto es parte de lo que se sabía que podía pasar. Y por supuesto está pasando también en las calles. Pero también lo que hay que recoger es la voluntad de lucha, la voluntad de seguir adelante por parte del liderazgo de Edmundo y de María Corina,
y de los venezolanos en las calles, en Venezuela y en el mundo, siguiendo este camino. No ha sido fácil, tú lo decías, llevamos décadas en esta lucha. Hemos estado cerca, nos hemos sentido esperanzados, hemos estado lejos, nos hemos sentido frustrados. En este momento estamos en el mejor momento, porque hubo una elección, esa elección quedó clara ante los ojos de Venezuela y el mundo. Maduro está reaccionando, pero los venezolanos también. Y nosotros lo que esperamos es que el día 10 de enero, como lo establece la Constitución del año 25, sea juramentado como presidente de Venezuela Edmundo González. Estamos en semanas, en meses de tensión, la gente seguirá en la calle, el liderazgo seguirá valientemente convocando a los venezolanos, orientando a los venezolanos, y la comunidad internacional, la democrática me refiero, tiene, creo, la obligación moral, constitucional y también estratégica de acompañar a los venezolanos en este cambio. ¿Por qué digo estratégica? Porque si no hay un cambio a la democracia, lo que vamos a ver, según indican todos los expertos en materia de migración, que en el próximo año saldrán 2 millones de venezolanos y que seguirá subiendo la cantidad de venezolanos recorriendo América Latina y el mundo buscando oportunidades que no pueden conseguirse en Venezuela. Leopoldo, Nicolás Maduro ya burló antes un resultado electoral y se quedó en el poder haciéndole creer a la gente pues, que era un demócrata. ¿Cómo entienden ustedes las manifestaciones de los aliados del chavismo que se niegan a avalar este fraude? ¿Cómo ustedes que conocen al enemigo por dentro, cómo procesa Nicolás Maduro y sus compañeros de dictadura pues, este retiro de respaldos a los que ellos siempre han estado acostumbrados? Bueno, están en negación. Yo creo que quedó evidente en la campaña que Nicolás Maduro hacía campaña en calles vacías, que tenía que llenar con Photoshop, con inteligencia artificial, no había energía, era un Maduro débil, regañón, frágil. Y por el otro lado, Edmundo González, María Corina convocaban a los venezolanos con energía, con esperanza, de manera espontánea, se llenaban todos los pueblos, todas las convocatorias en toda Venezuela, y luego eso se reflejó en la votación. Y por supuesto tiene que ser duro para Maduro, pero yo creo que está en estado de negación y en estado de buscar imponer. Y eso, a ver, no es nuevo, estas son las dinámicas de las dictaduras, y sobre todo aquellas que, como es el caso venezolano, comenzaron como una autocracia electoral, manipulando elecciones, en el principio las ganaban, luego las iban manipulando, pero en esta oportunidad la diferencia fue tan abrumadora, de 40 puntos porcentuales, que no pueden ocultar lo que fue un hecho incontrovertible, claro como el sol, que es el hecho de que Edmundo González ganó con 70% de los votos. Sin embargo, pese a eso, Maduro tiene todavía el respaldo de las Fuerzas Armadas, a quienes ayer María Corina Machado y Edmundo González han convocado a que se pongan del lado de la voluntad popular y del régimen democrático. ¿Qué tan probable es que se rompa de forma decisiva esa postura que hasta ahora ha sido pues, de sumisión a la tiranía? Mira, yo no soy militar, pero viví preso en una unidad militar, en la cárcel militar de Ramo Verde durante casi 4 años. Y te puedo decir algo que es obvio, pero que es importante. Los militares venezolanos son venezolanos. Sus vecinos, sus hijos, sus padres, sus problemas, sus anhelos, sus frustraciones son venezolanas. Los militares, estoy seguro que también están en esa proporción, 70-30, 80-20, como se está en el resto del país. Ahora, una realidad es la de la cúpula militar, que tiene vinculación con buena parte de los negocios que hace la dictadura alrededor del oro, de la cocaína, del petróleo, del contrabando. Pero otra realidad es la de los capitanes, los tenientes, los mayores, los soldados que están en las calles. Ya el día 29, el día 30, vimos varias manifestaciones de policías quitándose el uniforme y poniéndose del lado de los manifestantes. Guardias nacionales tomando la decisión de no reprimir y poniéndose del lado de los manifestantes. Yo creo que ese sentimiento de abajo hacia arriba es algo que está allí y que puede ir creciendo de manera significativa, y dependerá también de lo que ocurra en las calles, dependerá también de lo que vaya ocurriendo a nivel internacional, porque es muy importante los mensajes que se dan de afuera hacia adentro, que los venezolanos sepan que el mundo los está acompañando. Un pronunciamiento, un reconocimiento de los resultados, son todas manifestaciones muy importantes que fortalecen a los venezolanos.
Leopoldo, en otros lugares, en otros países, y usted lo sabe, ha sido una violencia extrema la que ha terminado decantando a los militares el que decidan virarse a quienes detentan pues, el poder. ¿Ustedes prevén que Venezuela tenga lamentablemente que seguir también ese camino, el de las violencias extremas, antes de que los militares decidan abandonar la tiranía? Mira, yo espero que no, y yo creo que todos los venezolanos esperamos que no, y yo incluso creo que los militares venezolanos esperan que no, porque al final del día sería Maduro pidiéndole a los militares que pongan el pellejo, la carne, su reputación, su propia gente, para defenderlo a él en su legitimidad. Aquí está planteada una transición, como lo ha dicho Edmundo González, María Corina Machado, una transición que va a requerir de conversaciones, de articular, organizar lo que van a ser las garantías para todos, para los que ganaron, los que perdieron, inclusión y una transición que parte de un hecho, que hay un Estado que se ha consolidado durante los últimos 25 años, que hoy está controlado por la dictadura y que va a tener que ser parte de una apertura democrática. Así se ha vivido en otras transiciones a la democracia, en Argentina, en Chile, en Sudáfrica, en Venezuela, en nuestra propia historia, ha ocurrido en varias oportunidades. Y eso es lo que se tiene que tener como mensaje central, la inclusión de todos en un proceso de transición que el único perdedor en este momento es Nicolás Maduro. Y el hecho de que Nicolás Maduro haya perdido la elección no significa que los venezolanos, incluso que votaron por él, una minoría del 30%, pero que votaron por Maduro, no significa que esos venezolanos vayan a quedar excluidos. Todo lo contrario, es inclusión para todos los venezolanos en nuestra condición de ser venezolanos. Ninguna otra, no una afiliación partidista, no una afiliación con el Estado, no una afiliación ideológica, una afiliación nacional, de identidad nacional. Todos los venezolanos con las mismas garantías. Es la promesa, la visión, el mensaje que ha dado Edmundo González una y otra vez. Leopoldo, hoy hay negociaciones abiertas de la oposición con el régimen de Maduro. ¿Hay una instancia de diálogo directo? Mira, han habido distintas instancias, distintos momentos de ese proceso de conversaciones y yo espero que eso sea parte de lo que viene. Va a venir acompañado con actores internacionales. Brasil ha tomado una posición protagónica, el presidente Lula estuvo en Chile, desde Chile ayer el presidente de Chile y el presidente Lula, ambos presidentes de izquierda, dieron un mensaje de respeto a la voluntad popular, a los resultados. Y creo que esas conversaciones se tendrán que dar y se tendrá que construir ese camino. Es lo que esperamos los venezolanos. Es la razón por la que estamos optimistas. Es la razón por la que el hecho del domingo fue tan importante y no puede evaporarse. Ese es un hecho que está allí y que marca un antes y un después. Después de la elección hay una nueva mayoría expresada legítimamente, pacíficamente, constitucionalmente y tiene que ser respetada. Leopoldo, ¿qué es lo que se negocia con una mafia que no se quiere ir del poder? ¿Qué es lo que se discute? ¿De qué se conversa? ¿La amplitud de la impunidad? No sé. No tengo esa información. Yo lo que creo que ahí lo importante es el foco de este proceso que tiene que ser, uno, reconocimiento de los resultados, dos, reconocimiento de que hay que tener una negociación, una conversación, como se vaya a plantear, para articular esa transición. Tres, el reconocimiento a la juramentación de Edmundo González el día 10 de enero, como lo establece la Constitución. Y cuatro, un gobierno de transición que dé garantías para todos, que garantice una estabilidad institucional, legal, para el proceso de transición al que vamos a estar, que vamos a estar vinculados todos los venezolanos de una u otra manera. Esa es la visión que se tiene, ese es el horizonte, esos son los hitos, ese es el momento en el que estamos y hacia allá es que estamos trabajando todos, el liderazgo de Edmundo González, María Corina Machado y todos los que estamos colaborando desde distintas instancias hacia lograr este objetivo. Leopoldo, hasta enero restan 5 meses, que puede ser poco para una nación que ha estado 25 años sumida bajo un régimen con características represivas en distinta magnitud, pero puede ser mucho para
para una oposición que esperaba pues ya que el domingo se reconozca su victoria y que empiece a operarse el cambio en Venezuela. ¿Está preparada la gente para este último quizás ejercicio de resistencia? ¿O creen ustedes que es real el riesgo de que si esto no se resuelve pronto pues les termine ganando la resignación? Mira, yo creo que si algo ha mostrado el pueblo venezolano a lo largo de estas décadas es que nos hemos sabido caer y levantar. Hemos triunfado y hemos tenido derrota. No hemos alcanzado hasta ahora la victoria final, que es una transición a la democracia. Y yo entiendo perfectamente la frustración que puede haber, y es un sentimiento que está allí, palpable, pero el desafío, y creo que allí Edmundo González y María Corina han estado muy claros en su mensaje, es convertir esa indignación en acción, esa indignación proactiva, esa indignación en orientación de lo que es la voluntad que se tiene que hacer respetar. Aquí hay una realidad. Este es un proceso que tiene dos vectores simultáneos, el vector interno y el vector internacional. Ambos contribuyen. Por eso es tan importante el trabajo internacional, el reconocimiento internacional y la presión interna. Esos vectores ambos deben de ir orientados a lograr lo mismo, que es el reconocimiento. Y hay una realidad, que es el sentimiento, que es a lo que tú estás hablando. Los venezolanos hemos estado en un ciclo muy intenso de emociones durante los últimos meses y semanas. Primero, la incredulidad de ir a una elección. Luego, saber que íbamos a la elección. Eso se convirtió en esperanza, una esperanza que explotó el día 28 de julio con millones y millones de votos. E inmediatamente ese mismo día esa esperanza se convierte en frustración cuando anuncian un fraude. Esa frustración se traduce en unas protestas que se dieron en todo el país, derribaron imágenes de Chávez que son imágenes propias de cuando caen las dictaduras, pasó con Saddam Hussein, con Gaddafi, con los países del bloque soviético, pasó ahora. Esos son señales claras del pueblo ya buscando un cambio. Y ahora esa pasividad que no se confunda con inacción, es una serenidad de saber que hubo una victoria contundente y de que cada quien asuma su compromiso. Y los venezolanos ya lo mostraron el sábado pasado, están dispuestos a salir una y otra vez a las calles, a hacerse sentir, y que esta victoria no quede como un hecho del pasado, sino que quede como un presente que se tiene que materializar un día concreto, el 10 de enero del año 2025, cuando asume Edmundo González Urrutia la presidencia de la República. Leopoldo López, líder de la oposición que sueña con una Venezuela libre, gracias por acompañarnos hoy desde Madrid. Un abrazo, Leopoldo. Muchísimas gracias.